Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre las matemáticas. Hoy seguiremos trabajando con fracciones y empezaremos a desarrollar las operaciones. Y vamos a empezar por las operaciones más sencillas, las sumas y las restas. Pero vamos a ver una particularidad, vamos a resolver sumas y restas de fracciones que tienen igual denominador. Más adelante vamos a ver operaciones con distintos denominadores y para ello vamos a tener que recordar el concepto de fracciones equivalentes. Como en todos los videos, para poder trabajar vamos a ir a un ejemplo muy sencillo para poder desarrollar los conceptos de la suma o resta de fracciones, ¿sí? De esta manera, planteado el problema, nosotros podemos ir desarrollando los conceptos para poder comprender y aplicar cada uno de los temas matemáticos. Vamos a ir al ejemplo que tengo preparado para ustedes hoy. Es un problema que dice: en un campo de 33 hectáreas se plantó yerba, maíz y se dejó una parte para el pastoreo del ganado. 4/11 del campo se ha plantado yerba y 3/11 del campo se han plantado maíz, siendo este el sector productivo agrícola del campo. El resto se va a utilizar para el pastoreo de ganado. Sin embargo, hubo un incendio que afectó a 2/11 del sector que correspondía al pastoreo. Y acá tenemos dos cuestiones. La primera pregunta: ¿cuánto es la fracción correspondiente al sector productivo agrícola del campo? Es decir, aquello que plantó maíz y yerba. ¿Y cuántas hectáreas son? Y la segunda pregunta es: ¿cuánta es la fracción correspondiente al sector de pastoreo que queda después del incendio? Y además también saber cuánto es en hectáreas, cuántas hectáreas corresponde eso. Bueno, para poder desarrollar y resolver este problema hay que utilizar recursos que sean fáciles y que me permitan a mí tener una mejor interpretación del problema. Cualquier recurso es válido. Yo voy a utilizar el recurso del gráfico. Por lo tanto, tengo un campo acá rectangular que está marcado y que está fraccionado, como dice. Si nosotros vemos, todos los sectores, tanto de que se plantó yerba, que se plantó maíz y del pastoreo, tienen como denominador 11 avos. Por lo tanto, voy a dividir al campo en 11 partes igual. Una vez que tengo graficado esto, voy a empezar a marcar cada uno de los datos que aparecen en el problema. Si bien en forma visual nosotros lo vamos a ver, después lo vamos a pasar a un lenguaje matemático para poder comprender esto de sumar o restar fracciones. Vamos a leer el problema que dice: de las 33 hectáreas, 4/11 del campo se ha plantado yerba. Por lo tanto, voy a marcar esos 4/11 que corresponden a la yerba. Por lo tanto, acá tengo delimitado que 4/11 es la yerba. Bien, ¿qué más me dice? Me dice que se plantó maíz y 3/8 se plantó de maíz. Por lo tanto, voy también a marcar esos 3/11 que corresponden a la plantación de maíz. Maíz 3/11. Por lo tanto, ahí ya tengo gráficamente el sector que corresponde a la yerba, el sector que corresponde al maíz, y me estaría faltando del pastoreo, es lo restante. Por lo tanto, me queda 4/11 que es del pastoreo. ¿Pero qué sucedió? Dice que de esa parte del pastoreo hubo una parte que se quemó. Sin embargo, se incendió 2/11 del sector del pastoreo. Por lo tanto, vamos a marcar ese sector que se quemó. Eso corresponde a 2/11 que se había quemado. Está planteado el problema de manera gráfica, entonces vamos a ir a la parte del cálculo matemático.
Vamos a moverlo por acá. Y entonces vamos a tratar de resolver la primera pregunta que dice: ¿cuánto es la fracción correspondiente al sector productivo agrícola del campo? ¿Y cuánto representa en hectáreas? Por lo tanto, voy a empezar a analizar el sector productivo agrícola y tengo que la yerba ocupa 4/11 del campo. El sector productivo está compuesto por lo que se plantó de yerba y lo que se plantó de maíz. Y el maíz, como dice el problema, es 3/11 del campo. Por lo tanto, ahí tengo los dos sectores productivo agrícola del campo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos sectores? Voy a, obviamente, sumarlo porque tengo que determinar cuánto es todo el sector productivo en fracciones. Si ustedes observan, acá está bien delimitado cuáles son los sectores que corresponden al campo. Son 4 más 3/11 del campo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer, fíjense, me va a dar como resultado 7/11. 7/11. Fíjense que el denominador ha quedado igual porque si yo observo son 7 partes de 11 que había dividido el campo, lo que corresponde a el sector productivo agrícola. Pero también me pregunta cuánto representa eso en hectáreas. Entonces vamos a hacer el cálculo que representa esto en hectáreas, teniendo en cuenta que todo el campo tiene una dimensión de 33 hectáreas, como decía el problema. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer para poder hacer el cálculo del sector productivo es lo siguiente: hacer 7/11 de esas 33 hectáreas. Recuerden que en una fracción el denominador me indica en cuánto tengo que dividir y el numerador me dice en cuánto es lo que tengo que tomar de esa división. Por lo tanto, el cálculo que tengo que hacer para hallar el sector productivo agrícola es 7/11 por esas 33 hectáreas. Se hace 33 dividido 11, que es 3, y se multiplica por 7, que es 21. Por lo tanto, tenemos que el sector productivo agrícola de ese campo corresponde a 21 hectáreas. Entonces ya hemos resuelto, hemos respondido, digamos, la primera pregunta: ¿qué fracción representa? El sector productivo agrícola representa 7/11. ¿Y en hectáreas cuánto es? Es 21 hectáreas. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto me quedó para el pastoreo. Bien, y entonces voy a tener que hacer lo siguiente. Yo sé que todo el sector productivo agrícola es 7/11. Ahora bien, ¿a cuánto corresponde el pastoreo? Es lo que le falta completar al campo. Tengo dividido en 11 el campo y tomé 7 de esas partes. Por lo tanto, el pastoreo va a terminar siendo lo que le falta para llegar a 11, que son 4/11. Perfecto, entonces tenemos que 4/11 del campo quedó para pastoreo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular el sector del pastoreo, porque es la segunda pregunta. El sector de pastoreo. ¿Pero qué sucede? Yo tenía un sector, pero se quemó una parte. Lo que había quedado para el pastoreo era 4/11, que recién hicimos el cálculo. Pero se quemó 2/11 de lo que tenía. Por lo tanto, si se quemó, se perdió. La operación que tengo que hacer en este caso es una
resta. Y como ven acá estoy restando dos fracciones que tienen el mismo denominador. Gráficamente, si ustedes observan acá, me quedó que el sector para poder pastorear, porque lo otro está quemado, es decir, que los animales pueden utilizar para pastoreo, son la resta de 4 menos esa parte que se quemó. Me va a quedar como resultado 2 onceavos. Muy bien, entonces 2 onceavas partes de lo que era del campo me quedó para utilizar para que los animales pastoreen. Y eso, porque después me pregunta cuántas hectáreas son, voy a hacer el cálculo: 2 onceavos por 33. 33 dividido 11 es 3, por 2 6, por lo tanto me queda 6 hectáreas para el pastoreo, que es la respuesta. Hemos resuelto las dos inquietudes que tenía este problema y hemos visto que hicimos, para resolver el primero, suma de fracciones que tienen igual denominador, y en la segunda pregunta, la segunda cuestión, que hemos visto que hicimos resta de fracciones de igual denominador. Lo que vamos a hacer ahora es escribir conclusiones sobre esto. Lo que podemos decir es que si yo quisiera sumar o restar fracciones que tienen igual denominador, lo único que se opera o lo único que se suma o se resta son los numeradores dejando el mismo denominador. Lo vimos de manera gráfica, lo vimos de manera lógica, y entonces la conclusión es: para sumar o restar fracciones de igual denominador se operan solamente los numeradores sumando o restando, dependiendo qué operación tenga, y se deja el mismo denominador. Espero que con este ejemplo y esta explicación, cuando tengan que resolver problemas o ejercicios o sumas o restas de fracciones de igual denominador, tengan en cuenta esto: se operan los numeradores y se dejan el mismo denominador. Espero que haya sido claro, que hayan entendido, y ya saben, cualquier inquietud pueden escribirme, que en nuevos tutoriales voy a tratar de sacar esas dudas. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y nos estaremos viendo en el próximo tutorial. Hasta luego y que sigan todos bien.